Hay momentos en los que no sabes a quién llamar. Tiempos en los que te levantas y sientes que el mundo sigue girando, pero dentro de ti todo parece detenido. Has intentado llenar ese vacío con distracciones, conversaciones, actividades, pero cuando el ruido se apaga, ahí estás tú. Con el alma en silencio. Con el corazón esperando algo que no sabes cómo pedir. Hoy quiero hablarte de eso que no puedes explicar, pero que sientes. Esa soledad que a veces no se nota por fuera, pero que pesa por dentro. Y quiero que sepas algo, no estás solo. No estás sola. Porque el Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas, esperando que le hables, esperando que abras el corazón como quien abre una ventana después de una larga tormenta. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a explorar cómo hablar con Él de una forma real, sincera, sin máscaras ni fórmulas vacías. Vamos a descubrir cómo su presencia puede llenar el lugar exacto donde más duele la soledad. No con teorías, sino con algo que puedes empezar a experimentar desde hoy. Tal vez alguna vez intentaste orar y no supiste qué decir. O pensaste que para que Dios te escuchara necesitabas palabras perfectas. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no busca oraciones pulidas, busca corazones disponibles. A veces, basta con un susurro, una lágrima, o incluso el silencio entregado desde lo profundo. Porque hablar con Él no es un acto religioso, es un acto de amor. Como cuando un niño se sienta junto a su padre sin decir nada, pero sabe que está a salvo. Hoy aprenderás cómo invitar al Espíritu Santo a tu día, cómo escuchar su voz suave entre tanto ruido, y cómo su compañía puede sanar la herida invisible de la soledad. Vamos a hablar de cómo transformar esos momentos en los que te sientes olvidado, en momentos sagrados donde Dios susurra verdades que el mundo no puede darte. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, háblame hoy, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Hay algo sagrado en la soledad, aunque al principio no lo parezca. Muchas veces has sentido que estar solo es una especie de castigo. Como si el silencio fuera una señal de que algo está mal en ti, como si el mundo te hubiera dejado atrás. Pero no es así. La soledad, en la historia de los que caminan con Dios, no ha sido una condena, ha sido el escenario donde todo empieza a transformarse. Mira a Jesús. Antes de comenzar su ministerio, se retiró al desierto. Estuvo 40 días solo, en ayuno, en prueba, sin compañía humana. No fue un error, fue parte del diseño. En ese silencio, sin distracciones, sin gente que aplaudiera o que lo animara, Jesús escuchó la voz del Padre y enfrentó al enemigo cara a cara. Ahí, en la soledad más absoluta, se fortaleció para cumplir su propósito. No comenzó predicando. No comenzó sanando. Comenzó estando a solas con Dios. Fue una soledad llena de propósito. Después, en Getsemaní, otra vez la soledad. Aunque tenía a sus discípulos cerca, ellos dormían. Nadie entendía el peso de su alma, el dolor de su angustia. ¿Te ha pasado? Estás rodeado de gente, pero igual te sientes completamente solo.
Puedes estar en una sala llena, hablando con otros, y aún así sentir que nadie realmente ve lo que estás viviendo. Jesús también lo vivió. Cayó de rodillas, sudando como gotas de sangre, y oró al Padre desde el lugar más oscuro de su espíritu. No había una multitud, no había milagros, no había aplausos. Solo Él, su dolor, y el Dios que lo escuchaba en la oscuridad. Y luego, en la cruz. La soledad más desgarradora. El abandono, la traición, el dolor físico, y ese momento en que gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús conoce la soledad en todas sus formas. Y no la evitó. La atravesó. La consagró. Y la redimió. En ese momento de silencio absoluto, el cielo entero estaba actuando. Y aunque parecía que Dios callaba, en realidad estaba salvando al mundo entero a través de ese dolor. Entonces, ¿por qué creemos que nuestra soledad es una señal de que algo está roto? ¿Por qué huimos de ella cuando, en realidad, puede ser el espacio exacto donde Dios nos está esperando? A veces, Dios no habla mientras estás rodeado de ruido. No porque no quiera, sino porque tú no puedes oírlo. Es como intentar ver las estrellas en pleno día, están ahí, pero no las distingues por la luz que te rodea. En cambio, cuando cae la noche, cuando se apaga todo, entonces las estrellas aparecen. Así también, en la noche del alma, cuando todo lo demás se ha callado, es cuando el espíritu empieza a susurrar. Hay personas que confunden soledad con abandono, pero no son lo mismo. Estar solo no significa estar desamparado. De hecho, algunos de los momentos más poderosos de tu vida espiritual ocurren cuando nadie más está presente. Porque ahí, sin adornos, sin distracciones, sin nadie a quien impresionar, tu alma queda desnuda ante Dios. Y Él te ve. Y te habla. Jesús también estuvo solo. En el desierto. En Getsemaní. En la cruz. Y cada una de esas soledades tenía un propósito. No eran vacíos al azar, eran umbrales. Lugares de preparación. Porque la soledad, en el lenguaje de Dios, no es una prisión, es un taller secreto donde se moldea tu alma. Y si miras bien, muchas de tus mejores decisiones, tus momentos más honestos, tus lágrimas más sinceras, han brotado cuando estabas solo con Él. Tal vez hoy estás viviendo una etapa así. Tal vez has perdido a alguien, o simplemente te sientes desconectado de todos. Tal vez estás rodeado de gente, pero por dentro te sientes invisible. Si es así, no lo veas como un castigo. Míralo como una oportunidad para acercarte de una forma distinta. Para dejar de buscar fuera lo que solo se puede encontrar dentro. Dios no se escandaliza de tu tristeza. Él no te da la espalda por sentirte solo. Al contrario, muchas veces Él permite ese silencio para que lo busques sin distracciones. Porque cuando ya no tienes a quien correr, cuando ya no hay quien te sostenga, es ahí donde lo reconoces a Él como tu verdadera fuente. La soledad no es castigo, sino preparación. Es como ese momento antes de salir a escena, cuando las luces están apagadas y el telón está cerrado. Parece que no pasa nada, pero en realidad, todo está siendo ajustado. Estás siendo afinado por dentro para lo que viene después. Porque Dios no te está dejando solo, te está enseñando a estar con Él. Y en ese taller silencioso, empiezas a descubrir cosas que no sabías. Empiezas a reconocer tu fragilidad, pero también tu necesidad de Dios. Empiezas a ver que antes confiabas en muchas cosas que ahora ya no tienen el mismo valor. Que antes te sostenías en personas, en rutinas, en planes, y ahora, sin nada de eso, estás siendo sostenido solo por la gracia.
Dios usa el silencio para revelarse. Y eso es algo que solo entienden los que se atreven a quedarse en ese silencio sin escapar. A veces no lo notarás al instante. Pero poco a poco sentirás que hay paz donde antes había angustia. Que hay consuelo en medio del vacío. Y que tu corazón empieza a latir con una nueva seguridad, no porque alguien vino a ocupar ese lugar, sino porque por fin reconociste quien nunca se fue. Así que no huyas del desierto. No apagues esa noche con luces falsas. No intentes llenar el espacio que Dios reservó para hablarte. Porque esa soledad que hoy te incomoda, mañana será el testimonio de cómo el Espíritu Santo te encontró. Y cuando eso ocurra, sabrás que no fue castigo, fue un llamado. Y en ese llamado, nació una nueva vida. Tal vez has escuchado hablar del Espíritu Santo como una fuerza, una paloma, una energía, o incluso una emoción intensa que ocurre en momentos de adoración. Pero el Espíritu Santo no es una teoría. No es algo místico que solo se manifiesta en personas espirituales. El Espíritu Santo es real, cercano, vivo y, sobre todo, presente. No para algunos elegidos, no para momentos especiales, sino para ti. En lo cotidiano, en lo sencillo, en tu rutina más ordinaria. Él no es un concepto lejano que se estudia en libros religiosos. Él es el guía que te recuerda el camino cuando sientes que todo se desordena, el consolador que abraza tu alma cuando nadie más puede entender lo que llevas dentro, y el amigo que te acompaña incluso cuando no pronuncias palabra. El Espíritu Santo no necesita que seas perfecto, necesita que seas sincero. No está esperando que termines de arreglar tu vida para visitarte, ya está ahí, esperando que lo reconozcas. Él no se incomoda con tu caos, ni se aleja por tu debilidad. Al contrario, se acerca precisamente porque sabe lo que necesitas. Quizás no te has dado cuenta, pero ya ha estado hablándote. De formas suaves. En pensamientos que te invitan a perdonar cuando todo en ti quiere guardar rencor. En esa calma inexplicable que llega después de orar, incluso si las circunstancias siguen igual. En esa palabra que alguien te dijo en el momento justo y que parecía que solo Dios sabía que la necesitabas. En esa canción que sonó justo cuando más lo necesitabas. En ese versículo que apareció sin que lo buscaras y que parecía escrito solo para ti. Todo eso es Él. Señales de que Él ya te está hablando hay muchas, pero solemos pasarlas por alto porque esperamos algo espectacular. Esperamos una voz audible, una visión celestial, una emoción fuerte. Pero el Espíritu Santo se mueve en lo profundo. A veces es ese impulso que te hace cambiar de camino, ese presentimiento que te evita un mal. A veces es ese nudo en la garganta cuando escuchas una canción que te recuerda que no estás solo, o esa lágrima que brota sin que sepas por qué cuando estás en silencio. No lo puedes explicar con lógica, pero sabes que algo dentro de ti se está abriendo. Y eso que se abre es la puerta por donde Dios entra. ¿Te ha pasado que sientes que algo te habla dentro, pero no sabes si es tu pensamiento, tu corazón o algo más? Ese algo más, muchas veces, es el Espíritu Santo. Porque Él no grita. Él susurra. Y solo los que aprenden a bajar el volumen del mundo pueden empezar a escucharlo. No es que Él no esté hablando. Es que hay demasiado ruido allá afuera. Opiniones, miedos, redes, exigencias, voces que compiten por tu atención. Pero si haces silencio, aunque sea por un momento, empiezas a notar que no estás tan solo como pensabas. Y cuando empiezas a escucharlo, todo cambia, aunque afuera parezca igual. Su presencia transforma incluso lo invisible.
Puede que sigas en el mismo trabajo, en la misma casa, con las mismas personas, pero algo en ti es distinto. Tu manera de reaccionar. Tu forma de mirar. Tu actitud en lo pequeño. Ya no estás luchando solo con tus fuerzas, sino que empiezas a caminar con una conciencia nueva, la de que no estás solo, porque dentro de ti hay alguien que te fortalece. Y eso marca la diferencia. Un ejemplo muy sencillo. Vas camino al trabajo, cansado, agobiado, pensando en todo lo que falta y todo lo que te preocupa. Y de pronto, sientes el impulso de poner música que te eleva el espíritu. No es una decisión lógica, es una necesidad interior. Comienza a sonar esa alabanza que no escuchabas hace años. Y sin darte cuenta, tus pensamientos se alinean. Sientes gratitud. Respiras más profundo. Eso no lo provocaste tú, eso es el Espíritu Santo, diciéndote, estoy aquí, aunque no me hayas invitado conscientemente hoy. O estás en medio de una conversación difícil, a punto de estallar. Tienes todas las razones para reaccionar mal. Pero algo te detiene. Una fuerza silenciosa que te dice, respira. Calla. Escucha. Obedeces, y lo que pudo ser una pelea, termina en entendimiento. Eso también es Él. Transformando lo que no se ve. Redirigiendo tu alma sin imponerse, sin forzarte, solo guiándote como un susurro amoroso. Más allá de dogmas, es un guía, un consolador, un amigo. Y cuando entiendes eso, dejas de pensar que necesitas un altar para encontrarlo. Porque tu corazón puede ser su altar. Tu cuarto, tu ducha, tu cocina, tu caminar, todo lugar puede ser el espacio sagrado donde lo invites. Él no necesita un templo de piedra para moverse, necesita un corazón dispuesto. Un corazón que diga aquí estoy, aunque no sepa orar bonito, aunque no sepa cómo empezar. Él se mueve donde hay honestidad. La vida cotidiana está llena de momentos que pueden convertirse en encuentros divinos si te abres a su presencia. Y no tienes que sentir algo fuerte para saber que está ahí. Muchas veces, el Espíritu Santo actúa como el perfume, no lo ves, pero su presencia lo llena todo. Está en esa paz que no entiendes. En esa fuerza que aparece cuando estás por rendirte. En esa decisión que no sabías tomar y, de pronto, eliges con claridad. Y si alguna vez has sentido que algo te sostenía sin saber cómo, si alguna vez pasaste por algo que parecía imposible de superar y no te quebraste, si alguna vez dijiste no sé cómo lo logré, pero seguiste de pie. Entonces ya sabes lo que es tener al Espíritu Santo contigo. Aunque no lo llamarás por nombre, aunque no lo entendieras, Él ya te estaba hablando. Ya te estaba guiando. Ya estaba ahí, susurrando en medio del ruido, dándote lo justo para no rendirte. Y ahora imagina lo que puede pasar si empiezas a hablarle tú también. Si comienzas cada día diciéndole, Espíritu Santo, quédate conmigo. No necesitas más. Solo eso. Y verás cómo incluso lo invisible comienza a cambiar. Porque la vida con Él no se trata de grandes milagros públicos, sino de pequeños milagros silenciosos que, poco a poco, reconstruyen tu alma desde adentro. A veces no notarás nada espectacular. Pero de pronto, te darás cuenta de que ya no reaccionas igual, ya no temes igual, ya no cargas igual. Y eso es un milagro. Porque vivir ligero, cuando todo pesa, también es obra del Espíritu. Muchos buscan señales externas. Pero las señales más profundas ocurren en el interior. Cuando perdonas a quien te hirió. Cuando eliges esperar en Dios. Cuando decides confiar aunque no veas. Eso no viene de ti.
Eso viene del Espíritu en ti. Y es que su presencia no solo consuela, transforma. No solo guía, fortalece. No solo acompaña, habita. Y cuando Él habita en ti, ya no necesitas buscar fuera lo que llevas dentro. Descubres que, aunque todo afuera esté en caos, tu alma puede estar en calma. Porque la voz que dirige tu interior no viene del miedo, viene del amor. Y donde está el amor de Dios, ahí también está la libertad. Así que no esperes más. No pongas condiciones. No digas cuando esté listo o cuando entienda más. Solo di, Espíritu Santo, te abro la puerta. Habla. Quédate. Camina conmigo. Y verás cómo lo ordinario se convierte en sagrado, cómo lo pequeño se llena de eternidad, y cómo lo invisible empieza a sostenerte de formas que solo tú sabrás explicar. Hay muchas ideas equivocadas sobre la oración. Algunos piensan que orar es repetir frases bonitas, usar palabras espirituales o tener una voz especial. Otros creen que si no sienten algo poderoso, la oración no funcionó. Pero orar no es una actuación. No es un ritual para impresionar a Dios. Orar es hablar. Es abrir el alma como un niño abre los brazos cuando necesita que lo abracen. Cuando Jesús enseñó a orar, no dio discursos. Dijo, Padre nuestro. No ó ser omnipotente del universo, no autor sagrado de los cielos y la tierra, solo Padre. Eso nos revela todo. Porque Dios no busca oradores profesionales. Busca hijos sinceros. Gente que no tenga miedo de hablarle como realmente se siente. Personas que no buscan disfrazar su dolor con frases elegantes, sino que se presentan tal como son, con lo poco o mucho que tienen. No fórmulas, sino conexión viva. Esa es la clave. Puedes usar tus propias palabras. Puedes incluso no usar ninguna. Porque la oración más profunda no siempre es la que se dice, a veces es la que se siente. Hay días en los que solo puedes decir, ayúdame. Y eso basta. Porque no se trata de la forma, sino de la verdad que cargas dentro. Dios escucha el corazón antes que la boca. Piensa en un niño pequeño que se cae. No sabe explicar lo que siente, no sabe usar frases ordenadas, solo corre y dice, mamá, papá, y se lanza a los brazos que lo consuelan. Así también puedes correr tú al Espíritu Santo. No importa si tartamudeas, si te trabas, si lloras más de lo que hablas. Él no está evaluando tu vocabulario. Está recibiendo tu entrega. Está leyendo tu alma. Cómo empezar a orar en sinceridad, aún sin palabras, es más simple de lo que creemos. Puedes empezar ahora mismo. Puedes cerrar los ojos, respirar y decir lo primero que salga. Puedes quedarte callado, pero intencionalmente en su presencia. Puedes escribirle una carta. Puedes susurrar desde el alma. Puedes incluso mirar al cielo y simplemente decir, aquí estoy. No hay una sola forma. No hay una regla. Hay relación. Y toda relación viva necesita autenticidad. Algunas personas dicen, no sé orar. Pero eso no es verdad. Todos sabemos orar. Porque orar es hablar con quien te conoce mejor que nadie. Es como conversar con alguien que ya te vio llorar, fallar, rendirte, y aún así decide quedarse. Si puedes hablar contigo mismo, puedes hablar con el Espíritu Santo. Si puedes suspirar, puedes orar. Si puedes pensar en voz alta, puedes orar. Porque todo lo que nace del corazón sincero, Dios lo recibe como una oración. Y si alguna vez has tenido miedo de decirle lo que realmente piensas, es tiempo de soltar ese temor.
Porque no estás frente a un juez duro que está esperando que digas algo incorrecto. Estás ante un Padre que ya conoce tus pensamientos más oscuros y aún así quiere escucharlos de ti. No para condenarte, sino para sanarte. Hay personas que han pasado años repitiendo oraciones mecánicas y sienten que su vida espiritual está seca. Pero el problema no es la oración en sí, es la falta de corazón en ella. Porque cuando el alma se apaga, las palabras se vuelven ruido. Pero cuando el alma se enciende, incluso el silencio se vuelve oración. Y eso lo cambia todo. El poder de estar presente ante Dios muchas veces es más transformador que 1000 palabras. Porque hay momentos en los que lo único que puedes hacer es quedarte quieto, en silencio, con el corazón abierto. Y ese gesto, esa disposición, esa reverencia interior, es una oración poderosa. Porque no estás huyendo, no estás actuando, no estás escondiéndote. Estás ahí, aunque te duela, aunque no entiendas, aunque no sepas qué decir. Hay algo que sucede cuando eliges presentarte así. Cuando apagas todo, cuando dejas el teléfono a un lado, cuando te sientas en silencio y dices, aunque sea mentalmente, estoy aquí, Señor. No sé qué decir, pero estoy aquí. En ese instante, el Espíritu Santo se acerca. No necesitas sentir escalofríos ni luces celestiales. A veces solo sentirás paz. O una lágrima que se desliza sin permiso. O un pensamiento claro que brota del silencio. Él sabe cómo hablar cuando tú eliges estar. ¿Sabes qué es lo más poderoso? Que Dios nunca te exige que lo impresiones. Él no está esperando que lo adules con títulos religiosos. Él quiere que vengas con tu carga, con tus miedos, con tus preguntas sin respuestas. Y cuando lo haces, su presencia no solo consuela, sino que transforma. Porque la sinceridad tiene un poder que los rituales vacíos jamás tendrán. A veces pensamos que hay que orar con fe fuerte, sin dudas. Pero eso también es un mito. La fe auténtica no es la que nunca duda, sino la que se atreve a hablar incluso cuando duda. Puedes decirle, Señor, quiero creer, pero me cuesta. Y eso también es una oración. Puedes decir, no entiendo por qué pasó esto. Y eso también es oración. Lo importante no es lo que sientes, es que lo traigas ante Él. Es como una conversación con alguien que amas profundamente. No hablas solo para cumplir. Hablas porque necesitas compartir. Porque hay algo en ti que solo se sana al expresarlo. Porque sabes que esa persona te escucha de verdad. Así es con Dios. Él no se distrae mientras le hablas. Él no se impacienta. Él no se aleja cuando dudas. Al contrario, cuando te atreves a ser honesto, Él se queda más cerca. Y si un día no tienes fuerzas ni para orar, simplemente repite su nombre. Espíritu Santo. Y déjalo ahí. Tal vez después no digas nada más. Pero Él ya entendió todo. Porque tu corazón habló antes que tu boca. Porque tu necesidad habló más fuerte que tu mente. Y porque tu simple gesto de invocarlo ya abrió una puerta. Si estás viendo esto, tal vez sea hora de dejar las oraciones vacías y empezar a tener conversaciones reales. De esas que nacen desde lo profundo. Donde no finges estar bien. Donde no buscas quedar bien. Donde solo eres tú, delante del Espíritu que todo lo conoce y todo lo sana. Y si hoy decides empezar a orar de verdad, aunque no sepas por dónde, solo empieza. Habla. Llora. Quédate en silencio. Pero hazlo con el corazón abierto. Y descubrirás que el Espíritu Santo responde. No siempre como esperas.
pero siempre de la forma exacta que tu alma necesita. Recuerda esto, la oración no es un deber, es un regalo. No es una carga, es un refugio. Es el lugar donde el cielo se acerca a tu realidad. Y si haces de ese lugar un hábito, no habrá soledad que te derrote, ni oscuridad que te confunda, porque donde está el Espíritu, hay luz, hay consuelo y hay dirección. Hay un tipo de respuesta que no viene con palabras, que no llega como una instrucción clara ni como una solución inmediata. Pero aún así, es una respuesta. El Espíritu Santo no siempre habla en voz alta. Muchas veces, responde sin ruido, con paz, con convicción, con consuelo, con lágrimas. Y aunque parezca que no pasa nada, en realidad está ocurriendo lo más profundo. Hay personas que oran esperando una señal espectacular. Quieren ver algo moverse afuera para creer que Dios está actuando. Pero el Espíritu Santo suele moverse primero adentro. En el alma. En lo invisible. En ese lugar que nadie ve, pero donde todo comienza a sanar. Y eso puede ser desconcertante al principio. Porque uno espera sentir una emoción fuerte, o tener una visión, o escuchar una voz. Pero, en cambio, lo que llega es calma. Una calma suave que no se puede explicar, pero que aparece como un susurro en medio del caos. Estás llorando, agotado, confundido, y de repente, sientes que puedes respirar. No porque todo se haya solucionado, sino porque dentro de ti algo se acomodó. Algo se encendió. Y eso es el Espíritu. El lenguaje del Espíritu es interior. No se trata de frases formadas, sino de sensaciones que ordenan tu mundo interior. A veces es una certeza que no puedes explicar, sabes qué hacer, aunque no tengas lógica para justificarlo. Otras veces es un abrazo sin brazos, una ternura que te rodea en plena madrugada, cuando no hay nadie más, y sin embargo, no estás solo. ¿Te ha pasado que estás llorando sin saber por qué, pero esas lágrimas no te duelen, sino que te alivian? ¿O que de repente recuerdas una palabra que escuchaste hace años y que ahora resuena con más fuerza? ¿O que simplemente sientes que puedes seguir, aunque ayer sentías que no podías más? Eso es Él. El Espíritu Santo obrando en silencio. Y hay algo aún más hermoso, cuando no sientes nada. Cuando oras y no hay emoción. Cuando esperas y no pasa nada. Cuando te sientas en su presencia y todo parece vacío. Incluso ahí, Él está obrando. Porque muchas veces, ese vacío es el espacio que Dios está preparando para algo nuevo. Como un campo que ha sido arado y que parece desordenado, pero en realidad está listo para recibir la semilla. El Espíritu Santo no necesita espectáculo. No necesita aplausos ni manifestaciones visibles. Lo suyo es el corazón, lo profundo, lo sutil. Y si aprendes a reconocerlo en lo invisible, jamás volverás a dudar de su presencia. Testimonios de presencia silenciosa que abraza hay muchos. Personas que estaban a punto de rendirse, pero justo antes sintieron algo inexplicable. No una voz, no una visión, sino la certeza de que no estaban solos. Y eso fue suficiente para no rendirse. Una mujer me contó una vez que, tras perder a su hijo, sentía que no podía respirar. Cada mañana era un tormento. Hasta que un día, sin buscarlo, mientras lavaba los platos, comenzó a cantar una alabanza que no recordaba haber aprendido. Y en ese canto sencillo, en ese acto sin intención, sintió que algo la envolvía. No solucionó su dolor, pero sintió consuelo. Y desde ese día, supo que no estaba sola. No lo supo con la mente. Lo supo con el alma.
Otro hombre decía que había perdido el sentido de todo. Se había alejado de la fe y ya no oraba. Pero una noche, en total silencio, solo mirando el techo, pensó: Dios, si estás ahí, no me olvides. No hubo respuesta inmediata. Pero esa misma noche durmió como no dormía desde hacía meses. No lo atribuyó a nada al principio. Pero al día siguiente sintió ganas de abrir la Biblia. Y en medio de un pasaje olvidado, sintió que una frase le hablaba directo al corazón. Lloró sin entender por qué. Y supo, en lo más profundo, que Dios lo había escuchado. También hay quienes han experimentado esa respuesta sin palabras en medio de una conversación difícil, donde esperaban discutir, pero algo los frenó. O en un momento de tentación, donde algo dentro les dijo: vuelve. No fue un trueno del cielo. Fue un susurro desde adentro. Y si eres sensible a ese susurro, entenderás que el Espíritu Santo te guía más veces de las que crees, solo que no siempre reconoces que es Él. Así es como el Espíritu Santo responde. No como un ruido que interrumpe, sino como una presencia que llena sin imponerse. Y si hoy sientes que todo está en silencio, no te desesperes. No pienses que Dios se olvidó de ti. Tal vez está respondiendo de la forma más profunda, sosteniéndote cuando ni siquiera sabes cómo seguir. A veces el mayor milagro no es que las cosas cambien, sino que tú sigas creyendo aunque no hayan cambiado. Ese tipo de fe, esa clase de fortaleza que no sabes de dónde viene, también es obra del Espíritu. No subestimes el poder de sentir paz en medio de una tormenta. No ignores ese momento en que, sin saber cómo, decides perdonar. O ese instante en que te das cuenta de que estás empezando a sanar, aunque todavía duela. ¿Y sabes por qué esa transformación silenciosa es tan poderosa? Porque lo que cambia por dentro, ya nadie te lo puede quitar. Es como cuando sanas una herida del alma. Ya no se nota afuera. Pero tú sabes que fuiste tocado. Que algo se restauró. Que ya no eres el mismo. Y ese tipo de obra, solo el Espíritu Santo la puede hacer. A veces, esa respuesta llega como un pensamiento que no esperabas. Una idea que te da claridad. Un recuerdo que te da paz. Una canción que suena en el momento justo. O simplemente una fuerza interna que te hace levantarte un día más cuando todo en ti quería quedarse tirado. Si estás en un vacío ahora, si todo parece oscuro, si sientes que tus oraciones no suben, no te rindas. Dios usa el silencio para revelarse. Y el Espíritu Santo no necesita hacer ruido para tocarte. Solo necesitas abrir el corazón y quedarte. Aunque parezca que nada ocurre, algo dentro de ti está siendo transformado. El problema es que muchas veces confundimos ausencia de emociones con ausencia de Dios. Pero no son lo mismo. Hay momentos donde no sientes nada, pero tu alma está siendo profundamente trabajada. Es como cuando el médico te opera bajo anestesia. No sientes nada, pero lo que ocurre mientras duermes es lo que te va a sanar. Y si hoy sientes que estás en ese quirófano espiritual, no te desesperes. Confía. Dios no dejó de trabajar solo porque tú no lo ves. El Espíritu Santo no ha salido de tu vida solo porque no lo sientes. Él está más cerca que nunca, precisamente porque estás más vulnerable que nunca. Porque Él es así. No siempre espectacular, pero siempre fiel. Y cuando menos lo esperas, su presencia se hace tan real que ya no dudas. Porque aunque nada afuera haya cambiado, tú has cambiado. Y eso lo cambia todo. Al final,
La mayor respuesta que puedes recibir del Espíritu Santo no es una frase clara, ni un milagro visible. Es esa transformación silenciosa que ocurre cuando eliges quedarte en su presencia, aunque no entiendas nada. Es esa fortaleza que crece dentro de ti sin que sepas cómo. Es esa convicción que te levanta en los días más grises. Es esa certeza inexplicable que te susurra, no estás solo. Yo estoy aquí. Y no me voy. Tal vez no escuches una voz. Tal vez no veas una señal. Pero si hoy, en medio de tu caos, de tu angustia o de tu cansancio, hay una mínima esperanza latiendo, una pequeña chispa que se niega a apagarse, entonces ya estás siendo tocado por Él. Porque la fe que no muere en el desierto, fue encendida por el Espíritu. Así que quédate. Quédate un poco más. Cierra los ojos. Respira. Y aunque no escuches nada, di en tu corazón, Espíritu Santo, hazme sentir que estás aquí. Luego, espera. Y deja que el silencio hable. Porque en ese silencio, Dios también responde. Hay días en los que sientes que necesitas algo más, pero no sabes por dónde empezar. Sabes que el Espíritu Santo está ahí, sabes que quieres acercarte, pero te preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? No necesitas un lugar especial, ni una hora exacta, ni un conocimiento profundo. Solo necesitas un corazón dispuesto, un momento de quietud y una pequeña práctica que abra la puerta. Comienza por algo muy simple, respira. Cierra los ojos. Baja los hombros. No pienses en lo que pasó hace un rato ni en lo que tendrás que hacer después. Solo inhala y exhala. Y mientras lo haces, imagina que con cada inhalación estás recibiendo la paz de Dios. Y con cada exhalación, estás soltando tus miedos, tus dudas, tus cargas. No necesitas palabras todavía. Solo ese pequeño gesto, la respiración como una oración sin voz. Porque cuando respiras con conciencia delante de Dios, estás diciéndole, aquí estoy. Todo lo que tengo, es esto que soy. Tan sencillo como eso. Y al mismo tiempo, tan profundo. Después, puedes susurrar una frase que tiene poder espiritual, ven, Espíritu Santo. Repite eso, suave, lento, sin apuro. Como quien llama a alguien muy querido y sabe que va a venir. Dilo con expectativa, con fe, con deseo real. No necesitas llenar el espacio con muchas palabras. A veces, esas 3 bastan para mover el cielo. Ven, Espíritu Santo. Y te quedas ahí. En silencio o con música suave. Dejas que tu mente se aquiete. Que el alma escuche. No te apures en sentir algo. Solo quédate. Porque la clave está en estar presente, sin máscaras, sin distracciones. Esa es la verdadera entrega. Hay algo que sucede cuando haces esto de forma intencional. Cuando decides tener un momento solo para Él. No porque quieras pedir algo, sino simplemente porque quieres estar con Él. Como 2 amigos que se sientan juntos sin necesidad de hablar todo el tiempo. Como un hijo que se recuesta en el pecho del padre, sin tener que explicar por qué lo necesita. Así es como se cultiva su presencia. Muchos piensan que se necesita mucho tiempo o un espacio perfecto. Pero cultivar su compañía en lo cotidiano es más fácil de lo que parece. Puedes hacerlo mientras cocinas, mientras caminas, mientras estás en el transporte. Puedes decir, Espíritu Santo, ven conmigo hoy. Y repetirlo mientras haces lo que haces. No se trata de evadir la vida, sino de invitarlo a vivirla contigo. ¿Estás lavando los platos?
Puedes decir en tu interior, te invito aquí. ¿Estás solo en tu cuarto antes de dormir? Apaga la luz, respira profundo y susurra, gracias por quedarte conmigo hoy. ¿Te sientes ansioso en medio del día? Detente un minuto, pon la mano en tu pecho y repite, Espíritu Santo, calma mi alma. No es magia. Es relación. Y como toda relación, crece con la constancia de lo simple. También puedes poner música que despierte tu espíritu. No por llenar el silencio, sino para crear un ambiente donde tu alma se sienta más abierta. Algunas canciones son como llaves que abren lo profundo. Elige una melodía que te conecte, que te ablande, que te recuerde que Él está. Y déjala sonar mientras estás con Él. Otra forma poderosa es escribir. No con reglas, ni con forma. Solo toma un cuaderno y empieza con esta frase, Espíritu Santo, hoy me siento, y termina esa oración como te salga. Sin pensar en lo correcto. Solo escribe. A veces, mientras escribes, descubrirás cosas que no sabías que sentías. Y ahí, entre palabras sueltas y frases sinceras, Él se hace presente. Porque estás permitiendo que lo interno salga a la luz. Y el espíritu se mueve en la verdad. Si te cuesta concentrarte, hazlo simple. Elige un momento del día. No tiene que ser largo. Pueden ser 5 minutos cada mañana. Levántate, siéntate en silencio, respira y di, ven, Espíritu Santo. Háblame. Guíame. Quédate. Y luego escucha. No con los oídos, sino con el alma. Tal vez no sientas nada el primer día. Pero al segundo, algo cambia. Y al tercero, ya no lo haces por hábito, sino por necesidad. Porque empiezas a reconocer que esa pequeña práctica está transformando tu día. Y no importa si a veces te distraes, o si te duermes, o si olvidas hacerlo. Él no se ofende. No es un jefe que lleva un registro. Es un amigo fiel. Un consolador paciente. Un guía silencioso que no se va cuando te alejas, sino que espera a que regreses. Recuerda que el Espíritu Santo no busca perfección, busca intimidad. Y toda intimidad se construye con tiempo, sinceridad y pequeños actos de presencia. Lo importante no es cuánto haces, sino desde dónde lo haces. Si lo haces desde el deseo real de estar con Él, eso basta. Y cuando menos lo esperes, esas pequeñas prácticas se volverán parte de ti. No porque las recuerdes, sino porque las necesitas. Porque habrás descubierto que no se trata de encontrar al Espíritu Santo, sino de permitirle que Él te encuentre a ti, una y otra vez, en medio de tu vida real. Todo empieza a cambiar dentro de ti, silenciosamente. No hay fuegos artificiales. No hay voces desde el cielo. Pero algo muy profundo empieza a florecer. Sin darte cuenta, te descubres agradeciendo sin motivo aparente. No tienes todo resuelto, pero sientes paz. No tienes todas las respuestas, pero ya no tienes miedo. Eso no lo produce el mundo. Eso lo provoca la presencia viva del Espíritu Santo en ti. Esas señales de que ya no estás solo no se manifiestan con estruendo. Se sienten en los pequeños milagros cotidianos. Cuando de pronto despiertas y, sin razón lógica, sientes ganas de vivir. Cuando sonríes al ver la luz que entra por la ventana, aunque ayer lloraste. Cuando escuchas un mensaje o una canción y algo en tu interior se llena de certeza, Dios está conmigo. El Espíritu Santo empieza a hacer su obra de forma tan íntima que al principio ni tú mismo lo notas. Pero tus pensamientos ya no se desbordan como antes. Tus emociones comienzan a calmarse.
tus palabras empiezan a ser más suaves, tu mirada más limpia. Y no es porque todo a tu alrededor haya cambiado, sino porque tú estás cambiando desde dentro. Uno de los frutos más hermosos de esa transformación es la gratitud sin causa. Agradeces sin razón externa. Agradeces porque sientes que tu alma está sostenida. Y eso es suficiente. La gente a tu alrededor nota algo distinto. Tal vez no saben decir qué es, pero lo sienten. Irradias algo. Llevas una paz que no se compra. Una luz que no viene de ti, sino del espíritu que te habita. Y es allí, en esa fragilidad tuya, donde Dios comienza a usarte. Como Dios empieza a usarte en tu debilidad es uno de los mayores misterios de su amor. No espera a que seas fuerte. No espera a que estés perfecto. Empieza a usar lo roto, lo que parecía inútil, lo que nadie valoró. Comienza a hablar a través de tu historia, de tu dolor, de tu proceso. Un día alguien se te acerca y te dice, tus palabras me ayudaron. Y tú ni sabías que estabas diciendo algo especial. Pero hablabas desde lo real, desde lo que viviste en soledad, desde lo que aprendiste llorando con Dios. Y eso tiene peso. Eso tiene unción. Porque lo que sale de una comunión verdadera, toca a otros profundamente. Entonces entiendes que la soledad fue una plataforma para tu llamado. No un obstáculo. No un castigo. Fue el lugar donde fuiste formado, quebrado, restaurado y enviado. Y aunque no siempre sea fácil, ahora sabes que no estás solo. Porque reconoces su voz, su toque, su guía. Y esa certeza basta para caminar sin miedo. Hay momentos en que el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere consolarte, quiere llenarte, pero no logra cruzar las barreras que tú mismo has levantado. No porque Él sea débil, sino porque el amor no se impone. Y a veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos bloqueamos esa comunión. Una de las principales barreras es el ruido mental. Pensamientos constantes, ansiedad, distracciones, miedo. Es como si tuvieras 100 voces hablando al mismo tiempo dentro de ti. Y en medio de ese caos, no puedes oír el susurro del Espíritu. Él habla en lo profundo, no compite con el bullicio. Por eso, si quieres escucharlo, necesitas aprender a silenciar tu mente. A apagar el teléfono, a detenerte, a respirar y a quedarte presente. Otra barrera poderosa es el orgullo. Creer que puedes solo. Pensar que no necesitas ayuda. A veces no escuchas al Espíritu no porque Él no esté hablando, sino porque no estás dispuesto a obedecer. Porque prefieres tener la razón antes que ser transformado. El orgullo cierra el corazón. Y donde hay orgullo, la voz del Espíritu se vuelve lejana. También está la desesperanza. Esa sensación de que nada va a cambiar, de que todo está perdido, de que ya oraste mucho y nada pasó. Ese pensamiento que dice, no vale la pena intentarlo de nuevo. Pero cuidado, porque esa desesperanza no es una emoción cualquiera. Es una trampa espiritual. Es un velo que te impide ver que Dios está obrando, aunque tú no lo sientas. Y muchas veces, el problema es confundir estar solo con estar abandonado. No es lo mismo. La diferencia entre estar solo y sentirse abandonado está en la conciencia de la presencia. Puedes estar físicamente solo y lleno del Espíritu. Y puedes estar rodeado de gente y sentirte vacío. Lo que cambia todo no es la cantidad de personas a tu alrededor, sino tu conexión con aquel que nunca se va. Por último, está el ego. Esa parte de ti que quiere tener el control, que quiere entender todo, que no soporta rendirse. El ego te susurra,
tú puedes manejarlo solo. Pero el Espíritu Santo solo entra donde hay rendición, donde hay humildad, donde alguien dice, no puedo más, ven tú y toma el control. Si algo de esto te resuena, no te condenes. No te castigues por haber bloqueado esa voz. Solo reconoce y abre. Pide perdón si es necesario. Suelta lo que tengas que soltar. Y simplemente di, Espíritu Santo, te necesito. Eso basta para que Él vuelva a acercarse. Porque Él no se fue. Solo estaba esperando a que lo dejaras entrar. Como el ego bloquea la comunión es algo que solo puedes entender cuando empiezas a rendirte. Porque el ego no grita, se disfraza. Se viste de autosuficiencia. Te dice que tú puedes solo, que tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no necesitas depender de nadie. El ego quiere que tengas el control. Que no te rindas. Que no te quebrantes. Pero el Espíritu Santo no entra donde hay control. Él entra donde hay entrega. El ego también te convence de que debes ganarte el amor de Dios, que necesitas demostrar algo, que si no eres lo suficientemente bueno, no mereces su presencia. Y eso es una mentira. Porque la gracia no se gana, se recibe. La presencia de Dios no llega por méritos, sino por rendición. Por apertura. Por un corazón que dice, no puedo más, pero sé que tú puedes. Cuando el ego domina, se endurece el corazón. Y un corazón duro no puede escuchar la voz suave del Espíritu. Es como una tierra seca que no deja entrar la lluvia. Pero cuando el alma se quiebra, cuando te rindes, cuando dejas de luchar contra todo, entonces la lluvia desciende. Entonces el Espíritu puede fluir. Tal vez por eso estás aquí ahora. Porque llegó el momento de soltar. De dejar de resistir. De abrir los brazos en vez de apretar los puños. Y simplemente decir, tócame, Espíritu Santo. Y es justo ahí, en ese susurro, donde comienza la sanidad. Por eso te invito a orar conmigo. Cierra los ojos un momento, respira profundo, y repite lentamente, desde tu interior. Espíritu Santo. Estoy aquí. No tengo muchas palabras, pero tengo mi corazón abierto. He intentado ser fuerte, pero estoy cansado. He intentado entender todo, pero ya no quiero controlar. Hoy solo quiero sentirte. No como una emoción pasajera, sino como presencia real. Tócame, Espíritu Santo. Entra donde nadie más puede entrar. Tócame en lo profundo, donde guardo lo que nunca digo. Donde me siento roto. Donde me siento solo. Ven y habita en mí. No solo como visita, sino como hogar. Me rindo. Te entrego mis pensamientos, mis heridas, mi necesidad de tener el control. Hazme nuevo desde dentro. Enséñame a escucharte, incluso cuando todo afuera esté en silencio. Hazme sensible a tu susurro. Hazme obediente a tu guía. Hazme valiente en tu paz. Espíritu Santo, quédate conmigo. No solo hoy. Siempre. Haz de mi alma un lugar donde tú quieras estar. Te necesito más que a nada. Amén. Y ahora respira, quédate unos segundos ahí, en ese silencio lleno de presencia. No corras a salir de este momento. Quédate. Permite que este susurro de Dios te acompañe por dentro mientras sigues tu día. Cada vez que vuelvas a sentirte solo, escucha este mensaje otra vez. No porque las palabras tengan poder en sí mismas, sino porque te recordarán lo que tu alma ya sabe, tú no estás abandonado. Tal vez no puedas verlo ahora.
tal vez sigas sintiendo el peso de muchas cosas. Pero lo que te habita es más fuerte que lo que te rodea. El Espíritu Santo está contigo. Te acompaña incluso cuando tú no lo notas. Él no se ofende por tu dolor, ni se aparta por tus dudas. Se queda silencioso, firme, tierno, esperando a que lo mires, a que lo llames, a que lo reconozcas. Y cuando lo haces, algo en ti cambia. Ya no caminas igual. Ya no lloras igual. Ya no oras igual. Porque sabes que no estás hablando al cielo vacío, estás hablando con alguien que te ama profundamente. Por eso, cuando vuelvas a sentir que estás solo, recuerda esto: tu soledad es un altar, no un abandono. Y ese altar, si te atreves a habitarlo con fe, se convierte en un lugar sagrado donde Dios te forma, te consuela y te prepara. No lo olvides, el Espíritu Santo es tu compañía más fiel. Incluso si todos se van, Él permanece. Incluso si todo se derrumba, Él te sostiene. Incluso si tú te caes, Él te levanta. Vuelve a este mensaje cada vez que lo necesites. Y cada vez descubrirás algo nuevo. No porque cambien las palabras, sino porque tu corazón estará más abierto a escuchar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, háblame hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.